El 29 de mayo de 2026, a la 1 de la tarde, empezó a llover sobre Mérida, Yucatán. No paró durante 6 horas. Cuando el agua finalmente dejó de caer, el observatorio de Conagua en Mérida había registrado 147.9 milímetros de lluvia. En un solo día. Mérida no había visto algo así desde 1951. 75 años. El récord histórico anterior, 107 milímetros, lo había marcado el 17 de mayo del 2010. Ese día de 2026 lo pulverizó. Para que entiendas la escala, lo que cayó en Mérida en 6 horas era 231% de la lluvia que normalmente cae en todo el mes de mayo entero. Las redes sociales explotaron al día siguiente. Y entre todas las explicaciones, una se viralizó más que el resto. Una hipótesis que aparece cada vez que un evento climático rompe récords. El campo magnético de la Tierra está cambiando. El campo más débil acelera los vientos. Los vientos más rápidos cargan más humedad. Más humedad significa más lluvia. Magnetismo, vientos, lluvia, inundación. La cadena suena lógica. Tiene la elegancia de las teorías que prometen explicarlo todo. El problema es que solo el primer eslabón es verdad. Bienvenidos a Detrás del Culto. Hoy separamos, una por una, las piezas de este rompecabezas. Porque sí, el campo magnético de la Tierra está cambiando. De una forma que ningún libro del siglo XX había anticipado. Y sí, el clima en México está rompiendo récords en cadena. Pero conectar las dos cosas con una flecha causal directa es una afirmación que ningún paper peer-reviewed sostiene. Esto es lo que sí sabemos. Y lo que las redes sociales no te están contando. Diciembre de 2024. Oficinas de la NOAA en Boulder, Colorado. Los geofísicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, junto con el Servicio Geológico Británico, publicaron una versión nueva de un documento que la mayoría del mundo nunca ha oído nombrar pero del que depende cada vez que abre una aplicación de mapas en su teléfono. Se llama el Modelo Magnético Mundial. El WMM, por sus siglas en inglés. Es la representación matemática oficial del campo magnético del planeta. Lo usan los aviones para navegar. Lo usan los submarinos. Lo usan los satélites. Lo usa el GPS de tu celular para saber para dónde está apuntando. Y lo actualizan cada 5 años. Como un reloj. Excepto que ya no funciona como un reloj. En febrero de 2019, por primera vez en la historia del modelo, tuvieron que hacer una actualización extraordinaria fuera de ciclo. El WMM 2015, que debía durar hasta 2020, falló antes. Los errores acumulados se salieron del margen aceptable. ¿La razón? El polo norte magnético del planeta no se estaba moviendo a la velocidad que los modelos predijeron. Se estaba moviendo más rápido. Mucho más rápido. A principios del siglo XX, el polo norte magnético se desplazaba aproximadamente 10 kilómetros por año. Una velocidad geológica respetable pero predecible. Para los años 2000, había llegado a 60 kilómetros por año. 60 kilómetros por año. Un objeto invisible, intangible, ubicado en el Ártico canadiense, escapando hacia Siberia. Y en 2025, el polo norte magnético oficialmente cruzó el hemisferio. Ya no está en territorio canadiense. Ya no está en aguas internacionales. Por primera vez en la historia documentada, está en el hemisferio ruso. Desde 1831, cuando se midió por primera vez, ha recorrido más de 2.200 kilómetros. Y la NOAA, en una nota técnica del WMM 2025, reconoció algo más: el polo, después de décadas acelerando, ahora está desacelerando. Bajó a unos 35 kilómetros por año. Es la desaceleración más grande jamás registrada en este fenómeno. El planeta está haciendo algo nuevo. Algo que no entendemos del todo. Esa es la parte real. Mientras el polo norte magnético escapa hacia Siberia, otra cosa está pasando del otro lado del mundo.
Sobre el sur del Océano Atlántico, entre Sudamérica y África, el campo magnético de la Tierra tiene un hueco. Se llama la anomalía del Atlántico Sur. No es una metáfora. Es una región del planeta donde la intensidad del campo magnético, que normalmente protege la superficie de la radiación cósmica y solar, cae a niveles peligrosamente bajos. En 1970, la intensidad mínima en esa zona era de unos 24.000 nanoteslas. En 2020, había bajado a 22.000. Está debilitándose, año tras año, década tras década. Y en 2026, investigadores del Instituto Técnico de Dinamarca, liderados por Chris Fenley, publicaron algo que confirmó las sospechas. Usando 11 años de datos de los satélites SWORM de la Agencia Espacial Europea, encontraron que la anomalía del Atlántico Sur se está dividiendo en dos lóbulos. Uno cerca de Sudamérica. Otro creciendo lentamente hacia África. El área combinada de esta anomalía hoy es del tamaño de medio continente europeo. ¿Por qué importa esto? Porque los satélites lo notan cada vez que pasan encima. El telescopio espacial Hubble, durante cada órbita, cruza la anomalía del Atlántico Sur unas 10 veces al día. Cada vez que la cruza, sus detectores de luz ultravioleta se apagan automáticamente. Si se quedaran encendidos, la radiación atrapada en esa zona los freiría. Hubble pasa aproximadamente 15% del tiempo orbital dentro de la anomalía. 15% sin poder observar. La Estación Espacial Internacional requiere blindaje extra. Cada vez que la atraviesa, los instrumentos electrónicos reportan reseteos espontáneos. Astronautas reportan flashes de luz dentro de sus ojos cerrados, rayos cósmicos atravesándoles la retina porque el escudo magnético ahí ya no alcanza. Y según el WMM 2025, esta anomalía va a seguir intensificándose entre 2025 y 2030. Esa también es la parte real. Cuando las redes sociales repiten que el campo magnético se debilita, suelen citar cifras dramáticas. 5% por década. 10% en los últimos años. 40% desde 1700. Algunas de esas cifras vienen de la anomalía del Atlántico Sur. Otras vienen de extrapolaciones especulativas. ¿Cuál es la cifra que la literatura peer-reviewed sostiene? Aproximadamente 9%. En los últimos 200 años. Es decir, cerca de 5% por siglo. No es trivial. Es un cambio medible, real, documentado por la Red Global de Observatorios Magnéticos y confirmado por los 3 satélites de la misión SWORM desde 2013. Pero tampoco es catastrófico. Y aquí es donde la conversación pública se descompone. Porque hay una diferencia gigante entre el campo está cambiando rápido en escalas geológicas y el campo está colapsando en escalas humanas. Lo primero es verdad. Lo segundo, no. La misión SWORM de la Agencia Espacial Europea, con sus 3 satélites volando en formación desde 2013, ha entregado los datos más precisos jamás obtenidos del campo magnético terrestre. Y lo que muestran esos datos es algo más interesante que un colapso. El campo está cambiando de forma. Migrando, redistribuyéndose, formando nuevas estructuras. El polo norte huye a Siberia, sí. El polo sur magnético casi no se mueve. La anomalía del Atlántico Sur se divide en 2. Aparecen parches de polaridad invertida bajo el sureste de Asia. El núcleo externo de hierro líquido, a 3.000 kilómetros bajo nuestros pies, está reorganizando sus corrientes en patrones que la geofísica clásica no había modelado. Es un planeta en transición. Lo que no es, todavía, es una emergencia inmediata. Y aquí pausamos un momento. Si has notado tú también que los eventos climáticos extremos parecen multiplicarse, déjamelo en los comentarios. Tu ciudad, tu región, lo que estás viendo. Este episodio se construyó porque alguien me escribió preguntando exactamente esto: la lluvia de Mérida, el magnetismo, la conexión. Y los siguientes los construimos así también. Comparte el video con quien repita la teoría sin haberla verificado. Y ahora vamos al eslabón que casi nadie investiga: si el magnetismo cambiante explica realmente el clima.
En 1997, un físico danés llamado Henrik Svensmark, del Instituto Técnico de Dinamarca, propuso algo que sacudió a la climatología. Su tesis, los rayos cósmicos, partículas de altísima energía que vienen de explosiones de supernovas en otras galaxias y bombardean constantemente la Tierra, ayudan a formar nubes. ¿Cómo? Esos rayos, al chocar con la atmósfera, ionizan partículas. Esas partículas ionizadas funcionan como núcleos sobre los cuales el vapor de agua se condensa para formar gotitas. Más rayos cósmicos llegando a la baja atmósfera, más núcleos de condensación, más nubes, más reflejo de luz solar, más enfriamiento del planeta. ¿Y qué controla cuántos rayos cósmicos llegan a la baja atmósfera? Dos cosas, la actividad solar y el campo magnético terrestre. Cuando el Sol está activo, su propio campo magnético desvía rayos cósmicos antes de que lleguen. Cuando la Tierra tiene un campo magnético fuerte, lo mismo. Si el campo de la Tierra se debilita, según Svensmark, más rayos cósmicos llegan, más nubes se forman, el clima cambia. La hipótesis es elegante. Es coherente. Hace predicciones específicas. Y por eso el experimento más grande de física de partículas del planeta, el CERN, en Suiza, decidió ponerla a prueba. Lo llamaron CLOVE. Durante más de una década, científicos del CERN replicaron condiciones atmosféricas dentro de una cámara y dispararon haces de partículas equivalentes a rayos cósmicos contra ellas. El resultado fue, técnicamente, una confirmación. Sí. Los rayos cósmicos pueden iniciar la formación de aerosoles en el laboratorio. Pero también fue, en la práctica, una desautorización. Cuando el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC, publicó su sexto reporte de evaluación en 2021, dedicó secciones específicas a evaluar la hipótesis de los rayos cósmicos. La conclusión fue inequívoca. Texto literal, el efecto de los rayos cósmicos galácticos sobre los núcleos de condensación de nubes es demasiado débil para tener un efecto detectable en el clima. La contribución de los rayos cósmicos al forzamiento radiativo desde 1750 hasta hoy, insignificante. Con alta confianza. Es decir, sí, los rayos cósmicos hacen algo. Pero ese algo es tan pequeño comparado con el efecto de los gases de efecto invernadero, que sumar la hipótesis Svensmark a los modelos climáticos no mejora las predicciones de manera significativa. Henrik Svensmark sigue publicando. Sigue defendiendo su hipótesis. Pero está fuera del consenso peer-reviewed mainstream. Y la comunidad climatológica internacional lo trata, hoy, como una hipótesis interesante pero refutada. Y aquí viene lo importante. La hipótesis Svensmark es lo más cerca que ningún científico serio ha llegado a conectar el campo magnético terrestre con el clima atmosférico. Rayos cósmicos. Nubes. Eso. Lo que circula en redes, en cambio, no es eso. Lo que circula es algo más simple, más directo, más viral. Campo magnético débil. Vientos más rápidos. Más lluvia. Esa cadena no existe en la literatura científica. No hay un solo paper peer-reviewed que la sostenga. La conexión más cercana, un estudio de Ingrid Nassen en 2016, modeló cómo los cambios del campo magnético afectan la termosfera y la ionosfera. Capas a cientos de kilómetros de altura. No la troposfera donde se forman las tormentas. Entre el magnetismo terrestre y la lluvia de Mérida no hay un mecanismo físico documentado. 0. El 29 de mayo de 2026, en Mérida, llovieron 147 milímetros en 6 horas. Esto sí tiene explicación. Y la explicación oficial de Conagua y del Servicio Meteorológico Nacional no menciona campos magnéticos. Menciona dos sistemas concretos. Primero, una circulación ciclónica en niveles medios y altos sobre el suroeste del Golfo de México. Un patrón de baja presión atmosférica que estaba reteniendo humedad sobre toda la península de Yucatán. Segundo, el desplazamiento de la onda tropical número 3 frente a las costas de Chiapas y Oaxaca. Una perturbación atmosférica viajando del este hacia el oeste por el Caribe, característica de inicio de temporada de huracanes.
Esos dos sistemas se combinaron sobre Mérida en el peor momento posible. El resultado fue el aguacero histórico. ¿Pero por qué ese tipo de patrones está apareciendo con tanta frecuencia últimamente? Aquí está la respuesta que sí tiene base científica seria. 2025 fue el año más lluvioso en México desde 1941. Más de 900 milímetros acumulados a nivel nacional, contra el promedio de 749. Junio de 2025 fue el mes más lluvioso en la historia documentada del país, 155 milímetros promedio nacional, 55 más que la media histórica. Conagua lo atribuye a 3 factores combinados, todos verificables. La fase negativa del Pacífico, la oscilación decadal del Pacífico. La fase positiva del Atlántico, la oscilación multidecadal atlántica. Y el calentamiento superficial de los océanos. Esos son los factores que están multiplicando el agua en el aire sobre México. No el campo magnético. Si te llegó este tipo de análisis, donde separamos línea por línea ciencia real de viralidad de redes, suscríbete y activa la campana. Detrás del culto es justamente eso, investigación con fuentes, no clickbait. Y cada semana sale episodio nuevo. Cierre. Hay algo perturbador en cómo se construyen estas teorías en redes sociales. Cada una toma un dato verdadero, le agrega una conexión plausible y termina con una predicción catastrófica. Y todos los eslabones suenan razonables individualmente. El campo magnético se está debilitando. Verdad. La anomalía del Atlántico Sur se está dividiendo en 2. Verdad. El polo norte magnético cruzó al hemisferio ruso. Verdad. Las lluvias en México están rompiendo récords. Verdad. Pero la flecha que las conecta a todas, esa flecha que dice esto causa aquello, esa flecha no existe en la ciencia. Existe solo en la narrativa. Y existe porque a los humanos nos cuesta vivir con 2 verdades separadas. Es más cómodo creer que el planeta está fallando de una sola manera, por una sola causa, con un solo culpable invisible. Es más cómodo que aceptar que hay 2 crisis simultáneas, sin relación causal, ocurriendo al mismo tiempo, por razones distintas. Lo que está pasando con el campo magnético es interesantísimo. Es uno de los fenómenos geofísicos más documentados de la última década. El núcleo de la Tierra está haciendo algo que nuestras teorías clásicas no anticiparon, y vamos a aprender mucho sobre la dinámica interna del planeta en los próximos 20 años. Lo que está pasando con el clima también es interesantísimo, y mucho más urgente. Los océanos retienen energía. Los patrones de circulación atmosférica se desplazan. Los récords de lluvia y sequía caen en cadena. Y eso sí tiene una causa documentada, peer-reviewed, ampliamente confirmada, el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera desde la revolución industrial. Son 2 historias separadas. Las 2 verdaderas. Las 2 importantes. Lo único que las une, en este momento, es que ambas están pasando al mismo tiempo en el mismo planeta. Y a veces, eso es suficiente para que el cerebro humano arme una conexión donde no la hay. La próxima vez que veas un video diciendo que el polo magnético causa la lluvia, recuerda esto. No estás escuchando ciencia. Estás escuchando una historia. Y las historias que más fácilmente se viralizan son las que prometen explicarlo todo con una sola idea. La ciencia, normalmente, es más aburrida que eso. Y mucho más interesante. Esto fue Detrás del Culto. Si te gustó, deja un comentario, comparte el video, suscríbete. La semana próxima, otro misterio. Hasta entonces.